Bajo tierra, en las profundidades, las catacumbas revelan una parte enigmática y singular de la historia de la humanidad. Visitarlas es una experiencia que puede resultar estremecedora, ofreciendo a los visitantes una oportunidad de misterio, vacío, quietud y reflexión como en pocos lugares del mundo. Cada catacumba teje su propio relato y refleja un capítulo específico en nuestra historia. Si te encuentras entre los intrépidos, te invito a explorar esta lista de las catacumbas más espeluznantes del mundo. Bienvenidos al reino de los muertos. Catacumbas de San Pablo Rabat. Situadas bajo la antigua urbe romana de Rabat en Malta, las catacumbas de San Pablo, también conocidas como Rabat, reflejan las características distintivas de la historia de esta ciudad. Inicialmente estas macabras catacumbas formaban parte de la antigua ciudad griega de Melité y fueron descubiertas por el eminente arqueólogo maltés Antonio Aneto Cuarana en 1894. Las catacumbas albergan más de 30 tumbas subterráneas, de las cuales 20 están abiertas al público. Sus muros interiores desvelan numerosas ilustraciones pintadas y mensajes escritos, junto con entierros diversos. Lo que convierte a esta catacumba en un lugar asombroso es la evidencia de tumbas cristianas, judías y paganas que se entrecruzan sin división aparente, yacen una junto a la otra, haciéndonos reflexionar sobre que al final todos somos iguales. Capella dos Ossos. Las palabras Capella dos Ossos se traducen como la capilla de los huesos, y este nombre es más que adecuado. Ubicada en la ciudad de Évora en Portugal, es considerada uno de los monumentos más notables de la ciudad. Esta capilla subterránea recibe su nombre de sus paredes, las cuales están completamente revestidas de restos humanos. Este espacio lleno de reliquias fue construido durante el siglo XVI por un sacerdote católico cuyo propósito era instar a los visitantes a meditar sobre la fugacidad de la vida. Otra faceta estremecedora de este vasto lugar de enterramiento involucra los varios esqueletos colgantes que se pueden observar durante la visita, además de las inscripciones en las paredes, incluyendo un poema que reflexiona sobre la esencia de la existencia humana. Capilla del Cráneo. La Capilla de las Calaveras es un monumento erigido en 1776 en la ciudad polaca de Kudowa. Esta aterradora catacumba está plagada de calaveras que cubren sus muros, suelos, techos y cimientos. Además, alberga las tumbas de innumerables personas que perecieron en diversas guerras, incluyendo la Guerra de los 30 Años y las guerras de Silesia. Algunos de estos restos pertenecen a las víctimas de enfermedades como el cólera, la sífilis, la peste y la hambruna. Para aumentar la espeluznante atmósfera, los cráneos de aquellos que contribuyeron a la construcción de la catacumba también se hallan presentes. Catacumbas de París. Sin duda, estas son las catacumbas más famosas que existen. Se extienden bajo la Ciudad de la Luz. Estos osarios subterráneos que datan de la década de 1770 se crearon para aliviar la abrumadora cantidad de cementerios en la superficie. Albergan a más de 6 millones de personas en su interior. Además de convertirse en la popular atracción turística que es hoy en día, el sitio se usa para celebrar fiestas, conciertos y eventos privados generalmente clandestinos. Las catacumbas de París han sido objeto de varios rumores a lo largo de los años, incluyendo innumerables historias de fantasmas asociadas a su nombre. Esta red de túneles fúnebres es vasta, intrincada y es fácil perderse en ella, lo que podría haber inspirado los rumores sobre las almas atrapadas que todavía suplican ayuda en la penumbra.
Catacumbas de Odesa. Las catacumbas de Odesa son un auténtico laberinto, situadas en las afueras de Ucrania. Esta red subterránea se extiende por sótanos, túneles de drenaje, cuevas naturales, desagües pluviales y mucho más. Es uno de los laberintos urbanos más extensos del mundo. Su complejidad, al igual que sus espacios reducidos y oscuros, añade una sensación de espeluznante misterio a estas catacumbas. Además, abundan los relatos de personas que ingresan y se extravían. Desafortunadamente, estas almas desventuradas terminan pereciendo por inanición o deshidratación. Como resultado, al igual que las catacumbas parisinas, este lugar subterráneo también está impregnado de historias de fantasmas. Catacumbas de Znojmo. Bajo las históricas casas de Znojmo, en la República Checa, se encuentran estas catacumbas, construidas por la población local con fines defensivos. Este sistema subterráneo se remonta al siglo XIV y se amplió significativamente en el siglo XV. Su intrincado laberinto fue planificado por los ciudadanos para resguardarse de posibles invasiones. Además, las cavernas subterráneas constituían un sofisticado entramado que conectaba los sótanos con las chimeneas de las casas. También se incluyeron trampas por si los invasores hallaban una forma de acceder. Durante invasiones, los habitantes de Znojmo se refugiaban en estas cavernas, haciendo que la ciudad en la superficie pareciera deshabitada. Catacumbas de los Capuchinos de Palermo. Las catacumbas de los capuchinos son, sin duda, uno de los atractivos turísticos más macabros. Situado debajo de la ciudad de Palermo, en el sur de Italia, en Sicilia, este lugar de enterramiento es una maravilla histórica plagada de reliquias bien conservadas, que por supuesto incluyen cadáveres. Este escalofriante lugar solía pertenecer a monjes que idearon la práctica de la momificación. Como resultado, numerosos cuerpos se conservan perfectamente hasta el día de hoy. Algunos de los cuerpos hallados aquí están embalsamados, mientras que otros están suspendidos en las paredes en posición vertical. Para añadir un toque de singularidad a la catacumba, los cuerpos también reciben cambios de indumentaria con regularidad. Catacumbas de Petrovaradin. Estas catacumbas subterráneas se encuentran debajo de la fortaleza de Petrovaradin, en Novi Sad, la segunda ciudad más grande de Serbia. Los pasillos oscuros y silenciosos del monumento enterrado no son aptos para los débiles de corazón. No obstante, se cree que la red de túneles enterrados alberga una serie de tesoros, para aquellos lo suficientemente valientes como para buscarlos. Se recomienda encarecidamente una visita guiada. Los intrincados túneles están repletos de historia y leyendas estremecedoras, las cuales un guía podría desglosar en detalle. Catacumbas de San Esteban. Estas catacumbas largas, oscuras y enigmáticas solo pueden ser exploradas con la asistencia de un guía experto. Este lugar de enterramiento subterráneo se halla directamente bajo la Catedral de San Esteban en Viena. Al igual que las demás catacumbas aterradoras de esta lista, los huesos se alinean en las paredes y se amontonan en lo alto dentro de estas cuevas enterradas. Estas catacumbas sirvieron como lugar de descanso final para los gobernantes austriacos, miembros del clero y nobles de alto rango. Los restos de 11.000 individuos yacen en la antigua cripta que data del siglo XVIII. Además, apenas hay iluminación bajo tierra, por lo que se necesita la guía de un experto. Catacumbas de Hal Saplieni. Esta maravilla arquitectónica es un complejo subterráneo de 3 niveles que se remonta al año 4000 a.C. Las catacumbas de Hal Saplieni se encuentran debajo de la ciudad de Paola en Malta y fueron descubiertas accidentalmente por un cantero en 1902. Se piensa que las criptas fueron un lugar de culto, que luego se convirtió en morada para los difuntos. Estas redes subterráneas están divididas en cámaras, con nombres como Fosa de las Serpientes y el Lugar Sagrado.
Actualmente se calcula que albergan los restos de 7.000 personas, todos ellos fallecidos durante la era prehistórica. Si el video te ha gustado, te pareció informativo o aprendiste algo, por favor déjame un like y un comentario para que pueda continuar con este proyecto. Nos volveremos a ver a través de El espejo de la eternidad.